Bueno, gracias que sigue aquí con nosotros en el 11 y hoy con nosotros un destacado senador con una carrera, en verdad que se lo digo, sensacional en diferentes áreas, en la política, en la académica, en la cultural, la artística y lo tenemos en la Cámara de Senadores, que le puede ser relativamente nuevo ser senador, pero no la política. Y eso es muy importante. Héctor Vasconcelos, que además es de senador, por Morena, es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, que le recuerdo, las atribuciones sobre la política exterior en el Congreso recaen sobre la Cámara de Senadores. Héctor, es un gusto. ¿Cómo has estado, senador? Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, así que estás con nosotros. A ver, déjame plantearte, toda esta etapa que tú viviste de enorme importancia, el proceso de formación académica, el proceso de formación artística, ha de haber sido un viaje, ¿verdad? Tú dices el personal mío. Sí, el tuyo. Sí, bueno, fueron muchos países. Me tocó ir a la universidad en Estados Unidos y en Inglaterra. Había hecho yo antes mis estudios, el equivalente de los estudios preparatorios en francés. En fin, sí tuve una experiencia internacional muy larga entre los 15 y los 27 años, imagínate. Sí. 12 años viví fuera de México. Oye, sin embargo, el día que regresé, me sentí como si me hubiera ido la semana anterior. Eso tiene de espléndido México, claro, ¿no? Que oye, y ese paso, por ejemplo, desde los 12 años, que por razones familiares, en fin, que te ibas... 15. Pero de la noche a la mañana estabas en un país que se llama México y luego... en un país que se llama Estados Unidos o Inglaterra, ¿no? Que te tenías ahí. Lo que ocurrió es que mi padre murió, entonces mi madre decidió irse a vivir a Europa, donde ella se había educado, etcétera. Y de veras, de la noche a la mañana fue un cambio, no solamente porque de pronto me quedé sin mi padre, sino que hubo cambio de país, de cultura, de idioma. Obviamente yo había estudiado aquí en castellano, en la primaria. Y ¿en qué escuela, te acuerdas? En el Franco Español. En el Franco Español, que estaba en Tasqueña. Antes estuvo en lo que es ahora Altavista e Insurgentes. A ver, ahora, ¿cómo determinaste tu vocación? Yo creo que eso es algo... Eso fue algo muy sencillo. Fíjate que yo sí tuve una vocación desde muy, muy temprana edad. Yo lo llamaría por la vida pública mexicana. Yo tenía dos grandes influencias. Mi madre, que era una pianista clásica profesional, y mi padre, bueno, pues que ya sabemos la trayectoria que tuvo como escritor, como hombre público, etc. Sí, como ideólogo. Como ideólogo. Entonces, en cierta forma, fue una lucha en términos psicológicos entre el modelo que me ofrecía la madre y el que me ofrecía el padre. Y siempre opté por el del padre, pero desde muy temprana edad. Cuando yo veía a los amigos de mi padre, a gente como Jaime Torres Bodet, Carlos Pellicer, ¿en tu casa? Alfonso Reyes. Claro, muchos de ellos eran intelectuales profesionales muy vinculados a la vida pública mexicana. Adolfo López Mateos, que era un amigo cercanísimo, Manuel Moreno Sánchez, en fin, todo. Oye, ¿y los veías en tu casa? Claro, en casa. Entonces yo creo que uno del niño va conociendo adultos diciendo, yo en el futuro quiero ser como o como aquel, ¿no? Claro. Y a mí me gustaban personajes. Torres Bodet fue para mí muy importante. Oye, y que López Mateos era particularmente simpático, decían, ¿no? ¿O no? Tenía lo que se llama ahora un carisma personal increíble. Y él había sido un vasconcelista con un papel destacadísimo en la campaña presidencial de mi padre en 1929. Claro. Entonces, el tipo de saberes que tienen los hombres públicos de México siempre me interesó mucho. Es decir, el conocimiento de la historia de México, de la historia política de México. Y había los temas de todos los fines de semana, que eran la reforma, lo que nosotros llamamos en México la reforma, o sea, la lucha entre liberales y conservadores del siglo XIX, porque en Europa es otra la reforma, es la reforma protestante. Y la Revolución Mexicana, esos eran los temas continuos en la mesa. Oye, Héctor,
Y todo este proceso de tener un padre con las características que tuvo, que tiene, diría yo, porque está muy entre nosotros, ¿no? Muchas de las cosas que hizo. Vivir así, con eso, era también vivir en medio de la controversia, supongo, tú mismo, ¿no? Absolutamente. Tú mismo, ¿no? Claro, y vivir en medio de visiones del país muy distintas a veces. Sí. Porque a mi casa llegaba todo el mundo, desde gente absolutamente de izquierda, que te diré gente tipo Diego Rivera, Frida Kahlo, hasta gente muy conservadora, de derecha, sobre todo gente que a mí desde entonces me cayeron muy mal. Una cierta derecha mexicana que se acercó mucho a mi padre en los últimos años de su vida, cuando él mismo dio un giro hacia la derecha, que a mi modo de ver fue una cosa desafortunadísima. Pero sentía yo una verdadera repulsión por los conservadores que se acercaban a mi padre. ¿Cómo quién, Ya quieres nombres. Fíjate que una ventaja de mi edad es que ya puedo decir que ya se me olvidaron. No, te entiendo, pero era lógico que te lo preguntara, ¿no? Porque No, claro. Oye, no, pero yo tenía así toda la gama de visiones de la historia de México y desde muy chico me gustó la izquierda, al punto de que mi tesis doctoral en Oxford fue sobre dos personajes de lo más radical del Congreso Constituyente de 1916-17, el general Mújica y el general Jara. Mira, mi tesis se llamó La corriente radical en el Congreso Constituyente del 17. Oye, ¿eso de qué hay que revisar eso? Entonces ahí ves que desde muy temprana edad yo tenía una tendencia a adoptar ese enfoque de la historia de México. Sí. Desde luego, si nos vamos al siglo XIX, yo soy un acendrado juarista y liberal. Me hubiera gustado estar vivo y ser parte de ellos. Bueno, pero está siendo parte de algo importantísimo ahora. Bueno, es que yo encuentro que hay una relación muy estrecha entre la lucha entre conservadores y liberales del XIX y toda esta lucha de los, por decirlo de esa manera, los López Obradoristas, que lo fuimos desde el 2006 hasta el presente, versus la clase conservadora, la derecha mexicana, el PAN, todo eso que a mí me es extremadamente... No, distante. No solo distante, lo repudio mucho. Sí. Oye, antes de que hablemos de esta etapa en la que ahora estás, que es una etapa que en sentido estricto lleva por lo menos 12 años, Así por lo menos. Yo tengo 13 años de haber conocido a Andrés Manuel López Obrador y desde entonces he estado a su lado en distintas posiciones. Sí. Y además, pues he tenido, creo yo, el privilegio de convertirme en un amigo personal. Creo que entre él y su familia y yo hay una relación, además de amistad, que trascenderá con mucho un sexenio. Las cuestiones políticas, sí, claro, o el sexenio. Sí. A ver, lo que era muy claro, Héctor, es que tú ibas a meterte en el ámbito de las ciencias sociales. Sí. No, eso era claro. Sí. De la vida pública. La vida pública, ¿no? Que ahí te derivaba eso. Claro. ¿Cómo no ser priista, Héctor? Cuando todos eran priistas, ¿te acuerdas? Bueno, yo serví en gobiernos priistas, porque como dices, hace 30, 40 años... Si a ti te interesaba, por ejemplo, una carrera como a mí siempre me interesó, ¿el servicio público? En la vida internacional, claro, en la política exterior de México, pues o entrabas al gobierno, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, o quedabas excluido. Afortunadamente hoy tenemos distintas opciones y se puede llegar a la política exterior a través de distintos partidos, pero no era el caso cuando yo tenía 20 o 30 años. Entonces, en ese sentido, claro, no fui miembro como tal del PRI, pero sí fui diplomático y tuve también cargos culturales en gobiernos priistas. Vas siendo analista de la vida del país, la vas viendo, ¿no? Sí, o en tus manos vas viéndola. Sí. Y conoces a quienes gobiernan. Así es. Bueno, yo los conocía desde la niñez, claro, pero ya me metí a estudiar la historia y la política mexicanas desde mis años en la Universidad de Harvard y luego me convertí en profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Muy bien recuerdo esa parte. Que esa debe haber sido una etapa luminosa, ¿no? Sí. La UNAM es una cosa... Bueno, es la gran institución académica de México, ¿verdad? Sí. A ver, todo tiene cierta lógica, ¿no? O sea, ¿qué lógica? La lógica de que tú conocieras tarde que temprano a un hombre
que estaba en las luchas sociales, como Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El ingeniero Cárdenas, toda esa, no sé si sea la palabra generación, pero toda esa corriente, ¿no? Esa corriente, ¿no? Exactamente. A ver, ¿cómo conociste al hoy presidente? Nos presentó Porfirio Muñoz Ledo. A principios de la campaña del 2006, un día me llamó Porfirio, que era un viejo amigo mío, me dijo, ¿te gustaría ir a un encuentro de algo que se llamaba en aquel momento la Alianza para el Bien de Todos, ¿no? Y le dije, sí, ¿cómo no? Entonces, allí conocí ¿Aquí en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, en un desayuno que hubo en el Club Libanés. Y entonces, allí nos conocimos. Y cuando lo oí hablar, inmediatamente tuve la sensación, el primer día, de que él representaba algo distinto a todos los demás miembros de la clase política que yo había conocido toda mi vida. Este hombre es un líder distinto, representa algo que yo no me había encontrado antes en la vida. Y además de todo, hubo una gran química, siento yo, entre el licenciado López Obrador y yo, y hay otro factor que yo creo que fue muy importante, la figura de Carlos Pellicer. Carlos Pellicer, yo diría que es el personaje inolvidable en la vida de López Obrador. Y fue un amigo entrañable, casi un hijo adoptivo de mi padre. Entonces yo lo conocí desde el día 1 de mi vida, de tal manera que eso nos unió mucho, el cariño y la admiración por Carlos Pellicer, al punto de que yo siento, y se lo he dicho a él, al licenciado López Obrador, le he dicho que siento que cada vez que estamos juntos, de alguna manera está presente Carlos Pellicer. Así fue de intensa la relación que Oye, tuvimos ¿y esos con él. encuentros en tu casa con Carlos Pellicer, a pesar de tu corta edad, han de haber sido sacudidores, ¿no? Te llaman la atención. Sobre todo iba yo a casa de él, donde él tenía esta fabulosa colección de arte prehispánico. Y tenía otras obras artísticas, una gran colección de Velázquez, etcétera. Una biblioteca extraordinaria y su personalidad que era única, ¿no? Única, irrepetible. Sí, además de No eso. sé si lo conociste alguna Yo vez. no, pero sí supe siempre mucho de él. No sabes mucho lo de que te él. perdiste. También por otros tabasqueños, ahí como Raúl Ojeda y otros de ellos, ¿no? Claro. Oye, a ver, ¿cómo pasar de una relación en la cual hay una cercanía, en donde tú estás en tu cabeza la idea del servicio público, pero ahora, de alguna otra manera, te empiezas a convertir en un militante de un proceso, ¿no? De un movimiento. De un movimiento, ese 2005 a 2006 seguramente, ¿no? Sí. Ahí, ¿qué fue lo que pasó? Como te decía, yo lo conocí al principio de la campaña del 2006, pero durante esa campaña yo no tuve más que como un par de participaciones en actos de campaña y todavía no teníamos la cercanía personal. Cuando ocurre la elección del 2006, a mí me disgustó muchísimo lo que sucedió y debo decir que es bastante evidente. Vi ecos en lo que ocurrió en el 2006 de lo que le había ocurrido a mi padre en 1929. Es decir, ambos eran personajes mexicanos que tenían la más absoluta convicción de que les había sido robada la elección presidencial. Entonces, cuando yo veo lo que se anunció como resultados oficiales de la elección del Los 300 y tantos mil votos. Al día siguiente yo le dije, oye, yo quiero participar, aquí estoy, quiero ayudar en la lucha que estás emprendiendo. Y a partir del 2, creo que fue un 1 de julio, la elección del 6, ¿no? A partir del día 2, justo cuando la gente se le empezó a retirar, ¿no? Tantos y tantos miembros de aquel consejo el consultivo para el bien de todos, que era como de unas 180, 190 personas, al día siguiente empezaron a tomar distancias, ¿no? Porque creían que nunca iba a triunfar, que ya había perdido. Pues yo incurrí en el proceso opuesto. Yo a partir de entonces empecé a involucrarme cada vez más y ya después, a lo largo de todos estos 13 años, incrementé mi participación. De hecho, soy uno de los primeros fundadores de Morena. Ya te imaginarás la satisfacción que me da que un partido que fundamos a partir de nada, de cero prácticamente, en enero de 2013,
hoy es el partido más grande e importante del país. Sí. Es algo casi increíble. No, pues estamos hablando de 12 años, o menos. No, ya sentido... solicitamos el registro como partido en enero del 13 y nos dieron el registro hace 5 años, precisamente el día 9 de julio, que es mañana. Mañana, sí. Va a ser 5 años que tenemos el registro y de pronto somos con mucho el partido más poderoso y más influyente del país. En todos los sentidos. Casi no lo puedo creer. Algo hicimos bien. No, lo que pasa es que decía yo hace un momento que a partir de nada. En efecto, no teníamos nada, pero teníamos todo. Es decir, no había recursos, no había un centavo, éramos unos cuantos, pero teníamos a alguien como líder que yo considero, si me perdonas expresar mi opinión, una de las grandes figuras de la historia de México. Oye, para Héctor, mí enteramente comparable con las grandes figuras del siglo XIX o XX. Oye, Héctor, ¿qué fue, ya no te digo del 2006, en esta elección, como decías, como tu padre, que sintieron que les habían robado, pero había indicios que les habían robado, ¿no? O sea, así es. Eran las dos cosas, lo que hacía tan fuerte, ¿no? Bueno, en el caso de mi padre hay una cosa que ya casi nadie recuerda en México, pero que a mí me parece muy interesante. El New York Times dio la noticia de que mi padre había perdido antes de que cerraran las casillas. O sea, era una cosa tan arreglada y en donde había intervenido a tal grado el entonces embajador de Estados Unidos en México, que mandó la noticia y la saca el New York Times antes de que cerraran las casillas. Fíjate. En aquella época los fraudes eran muy burdos. Sí, muy burdos. Y ahora son mucho más sofisticados cuando se dan. Cuando se dan, hay que reconocer que hemos avanzado en eso, ¿no? Oye, a ver, ¿qué va pasando en la mente de López Obrador cuando tú eres una persona con la que él seguramente se comunica, se acerca, después de este 2006, en que ya se intensifica la relación entre ustedes? ¿Pero en qué sentido? En el sentido de, pasando? sí que está pasando, no queda muy enojado por la derrota. ¿Cómo va desmenuzando ese presente con un pasado que él tiene muchos elementos para ser severo con él y por lo que le hicieron? Sí, él se da cuenta de que no hay condiciones para una lucha violenta, para una lucha armada, sino de que el camino, con todo y lo que acababa de suceder en el 2006, era el camino electoral. Que entonces había que hacer en un principio un movimiento, luego un partido, para que a través de lo electoral un día llegara a haber tantos partidarios de nuestra causa que ya fuese imposible hacer un fraude. Yo creo que los poderes fácticos de México, quienes no querían que hubiese un cambio de fondo, todavía en el 12 lograron impedir algo que yo he visto como una voluntad de una mayoría de los mexicanos, no diré que de todos, pero de una mayoría, en el sentido de que llegara al poder el presidente López Obrador para llevar a cabo un cambio de fondo, ¿no? Porque esto, como él dice siempre, no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Y si no, te apuesto una cena, dentro de 2 o 3 años, ya no digamos 6 años, vamos a ver que el país cambió de fondo. A ver, Héctor, ¿qué fueron estos 6 años después de la derrota del 2012? ¿Cómo fue organizándose la vida? ¿Qué platicaban? ¿Qué veían? ¿Fue muy frustrante la derrota del 12? ¿O también estaba en ese marco de cosas que él sabía que todavía no se creaba el pleno círculo que se pudiera cerrar para un triunfo? Mira, yo te puedo hablar de cuál fue mi reacción. Para mí fue extraordinariamente frustrante que en el 12 se repitiera un poco con distintas características, pero que se repitiera lo del 2006. Pero siempre tuvimos la sensación de que lo peor que podíamos hacer era abandonar la lucha, que había que seguir luchando y que un día las cosas iban a tener tal tamaño, digamos, que el apoyo a este nuevo enfoque que nosotros tenemos de la realidad mexicana iba a ser suficientemente grande para que ya
fuera inevitable el triunfo. Y así lo hicimos. Decidimos primero crear un partido. Como te digo, esto inició, me acuerdo, el Día de Reyes del 2013, el 6 de enero del 13, y poco a poco fuimos construyendo en toda la República los comités de base, empezando, te digo, sin un centavo, con pura labia, con pura saliva, pero con un líder extraordinario, fuera de lo común. Sí. Sin él no hubiéramos podido hacer nada. Entonces no teníamos nada, pero teníamos todo. O teníamos todo, pero no teníamos nada. Sí, claro. Sí. Oye, Héctor, Andrés Manuel López Obrador que vemos nosotros tan seguido, en las mañaneras, etcétera, pues tiene también, supongo, que una vida privada. Sí, ¿cómo no? Y esa, tú que has sido un, pues ahora sí amigo. Sí, pues bueno, el amigo y diría yo, pues digamos, entendiendo la figura de López Obrador, con filias y fobias, así de fácil, sí. Pues también en cierto punto ha sido un privilegiado de poder estar cerca de un hombre que tanto le trasciende a la vida de México, ¿no? O sea, va a querer o no. Yo creo que él es básicamente un intelectual. Valga la paradoja, porque también es un hombre político, evidentemente. Sí, claro. Digo, en el sentido aristotélico, es un animal político 100%. Pero tiene otra faceta, que es la del intelectual, interesado básicamente en dos temas: la historia y la literatura mexicanas. Esos son sus dos grandes temas. Entonces, en la amistad personal, la mayor parte del tiempo hablamos de eso, de historia, de literatura mexicana. Por ejemplo, es un gran conocedor de la poesía mexicana, y ahí tenemos nuestras diferencias. Si en algo hemos discrepado, pero así casi al punto del pleito, ha sido discutiendo determinados poemas o de determinados poetas mexicanos. Fíjate qué cosa tan distante de la imagen que mucha gente tiene de él, ¿verdad? Un verdadero erudito de todo lo que tiene que ver con México. Y esto se acrecenta con el hecho de que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, es también una intelectual profesional. Ella es una doctora en letras clásicas españolas, es profesora e investigadora. Entonces se retroalimentan los dos con el tema de la historia y la literatura. Ese es entonces otro aspecto. Y yo haría prácticamente una apuesta, otra, ya van dos. ¿Van dos? ¿Qué hago? ¿Otra cena? Ándale pues. Pero está en París. O en Madrid, a ver dónde. Que en unos 10 años el presidente López Obrador va a estar dedicado a la investigación, va a ser un investigador y un profesor de historia. Es mi predicción. Sí. Ya veremos. Bueno, ¿quién paga la cena? A mí no me molestaría pagarla. Que quede claro. Pues sí, ¿verdad? Sí. Oye, a ver, déjame plantearte un último asunto. ¿Nos podemos poner de pie para sacarnos una fotografía para nuestro archivo, mi querido Héctor? Sí, por favor. Una última referencia breve. Mira, ahí está la foto, si te parece. ¿Cómo estás viendo las cosas en materia de política exterior? Sé que necesitarías 3 horas, pero a ver, una breve reflexión sobre esto. A ver, estando en la comisión en la que estás. ¿Por qué no tomamos el último aspecto de esto? La relación con Estados Unidos en el último mes. Ya faltan solo 15 días para que se cumpla el periodo de 45 días para reevaluar el resultado de las acciones tomadas por el gobierno mexicano para tratar de ordenar y limitar el flujo de migrantes de Centroamérica hacia Estados Unidos. Yo creo que vamos bien, y tan vamos bien, es decir, creo que desde la perspectiva mexicana es evidente que estamos ordenando y conociendo mejor quiénes son estos migrantes. Pero aún desde la perspectiva norteamericana, pues el presidente Trump ha dicho en varias ocasiones que cree que México está haciendo un gran esfuerzo. Entonces, mi impresión es que ya evitamos lo que pudo haber sido un inmenso problema para la economía mexicana, que es la cuestión de los aranceles. Ahora, sabemos muy bien que el presidente Trump es completamente impredecible y todavía pueden pasar muchas cosas, desde luego. El siguiente tuit puede contener casi lo que sea.
Sí, exactamente Pero lo contrario hasta a lo que ha momento, venido escribiendo estos sí, días. Sí. Eso puede venir en Sí. 10 minutos. Pero hasta este momento creo que vamos bien y de lo que se trata sobre todo yo creo es de evitar la cuestión de los aranceles porque eso nos puede meter a una espiral descendente en la economía muy grave. Es un gusto, Gracias, querido qué Héctor. gusto, ¿eh? Gracias, Nos estamos Gracias. viendo. Pásela bien, hasta la Nos próxima. estamos- Adiós. Gracias.